Bienvenidos a Conexión Global, el noticiero internacional de TVX Televisión que realizamos cada semana junto a Rodrigo Mellado en la producción. Esta semana el mapa mundial se vuelve a teñir de color rojo, no solo por guerras declaradas, sino que también por conflictos olvidados, silencios cómplices y decisiones que podrían quizás cambiar el tablero internacional. Empecemos por Brasil. El gigante sudamericano se ha decidido a enfrentar a uno de sus mayores desafíos internos: el crimen organizado. En un operativo sin precedentes, miles de efectivos de la Policía Federal de Río de Janeiro se desplegaron en las favelas para desmantelar redes criminales que, desde las cárceles, controlan territorios, financian el narcotráfico y desafían al propio Estado. El problema es que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero especialmente el gobernador de Río, Claudio Castro, chocan al enviar un mensaje político contradictorio. El Estado brasileño debe recuperar el control de las calles y de las instituciones. Pero en Brasil todos saben que este es un desafío que va mucho más allá de un operativo policial puntual. El poder del crimen está profundamente arraigado en instituciones municipales, en policías locales e incluso en financiamiento político en las regiones más pobres. La pregunta es que si un gobierno que hoy enfrenta tensiones internas, divisiones políticas y un Congreso en Brasilia absolutamente fragmentado, tendrá la fuerza suficiente para poder sostener una guerra a largo plazo en contra del crimen organizado. Una guerra que ya han intentado sus antecesores desde, me acuerdo de Fernando Henrique Cardoso, hasta el último, Jair Bolsonaro, y sin resultados duraderos. Crucemos el Atlántico, llegamos a África, donde la violencia tiene otro rostro, pero la misma raíz: la impunidad y la indiferencia internacional. En Nigeria, la mayor potencia demográfica de ese continente, se está produciendo una auténtica tragedia humanitaria que, sin embargo, ocupa escasos segundos en los noticieros de televisión de todo el mundo. Comunidades enteras de cristianos están siendo desangradas por grupos islamistas radicales como el Boko Haram o el Estado Islámico de África Occidental. Solo en el último mes, decenas de aldeas han sido arrasadas, miles de personas han huido y los templos cristianos son incendiados o destruidos con brutalidad. La situación ha llegado al punto que el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declara esta semana que si el mundo sigue mirando hacia otro lado, Estados Unidos deberá considerar, escucha bien, una intervención militar para detener este genocidio. Trump intenta proyectar una imagen de defensor de la fe cristiana, pero también marca un contraste con la tibieza, y lo digo dos veces, que ha tenido Naciones Unidas frente a los conflictos africanos. Pero su declaración también abre un viejo debate: ¿hasta qué punto una intervención militar humanitaria es legítima? Y cuando se convierte en una herramienta política, o a veces también en un arma electoral. Bueno, mientras ocurre eso, mientras tanto, las víctimas siguen multiplicándose. En Nigeria, ser cristiano se ha convertido en una sentencia de muerte, especialmente en los estados más del norte, donde la ley islámica domina y los gobiernos regionales actúan con indiferencia o con complicidad. Más al norte, en Sudán, el conflicto entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, una milicia, una guerrilla, continúa desangrando al país. Son más de 12 millones de desplazados, miles de desaparecidos y una generación entera de niños sin acceso a educación ni a salud. El país se ha convertido en un campo de batalla donde la comunidad internacional mira sin saber a qué grupo apoyar. Y las matanzas en Darfur vuelven a repetirse, recordándonos que el horror una vez ya encontró las sanciones y misiones de paz de la ONU y una vez más pasan inadvertidas. Sudán es tristemente la prueba viviente de que la humanidad puede acostumbrarse a una barbarie cuando el interés económico no está en juego. Y mientras eso ocurre, Sudamérica se prepara para un nuevo capítulo político. El próximo 8 de noviembre del 2025, Bolivia tendrá un nuevo presidente y con él posiblemente un giro en su política exterior. El mandatario electo ha prometido un gobierno de unidad nacional
y apertura diplomática que ya comenzó de alguna manera a mover sus fichas. Ha mantenido contactos con países vecinos, se reunió con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y ha anunciado una visita a Brasil, insinuando también la posibilidad de reactivar el diálogo con Chile congelado desde hace años, desde 1978 para ser exacto. Bolivia llega a este camino en medio de una crisis económica severa, una caída en las exportaciones del gas y una creciente división interna entre el oficialismo y los movimientos sociales. Pero también todo tiene un lado positivo. También tiene Rodrigo Paz, el presidente electo, una oportunidad, la de reconstruir su imagen internacional y volver a insertarse en la agenda regional. En un continente marcado por la polarización, vea usted, con Javier Milei en Argentina, Gustavo Petro en Colombia, Boric en Chile, Lula en Brasil, Bolivia podría quizás convertirse en un punto de equilibrio o en el nuevo foco de tensión ideológica. Al mirar estos hechos desde el operativo en Brasil, pasando por las matanzas en Nigeria y Sudán, hasta la transición política en Bolivia, la pregunta siempre se repite y es la misma. ¿Dónde está el liderazgo moral del mundo? Occidente parece más preocupado de sus propias batallas internas, mientras que África y América Latina siguen luchando por sobrevivir al abandono y la corrupción. Y quizás sea la mayor crisis de nuestro tiempo. Atención a esto. Quizás esta es la editorial más importante que hemos hecho en este programa. Lo más preocupante es la pérdida de la capacidad de indignarnos, de reaccionar, de actuar frente al dolor ajeno. Porque cuando el crimen gobierna, cuando la fe se convierte en una causa de muerte o cuando las fronteras solo sirven para justificar indiferencia, el silencio termina siendo cómplice. Soy Cristian Pino y esto es Conexión Global. El mundo se detiene, muchas veces no para mirar al lado correcto de la historia. Sobre la última parte de la editorial va a llevar, ¿cierto?, el grueso de esta conversación. Estaremos con Loreto Correa, ella es académica de la ANEPIC. Vamos a conversar principalmente del futuro de Bolivia con el presidente Rodrigo Paz, que asume el 8 de noviembre. Los invito a ver esta entrevista. Bueno, y continuamos con la entrevista en profundidad. El día de hoy vamos a hablar de un país sudamericano, uno de nuestros 3 vecinos, pero con quien no mantenemos relaciones diplomáticas desde 1978. Estamos hablando de Bolivia, que inicia un nuevo giro político este 8 de octubre, presencia ya confirmada del presidente Gabriel Boric en la ceremonia de asunción del mando de don Rodrigo Paz, hasta ahora presidente electo. Queremos conversar con una mujer que sabe específicamente su vida, la ha dedicado al estudio de las relaciones entre Chile y Bolivia. Nos acompaña Loreto Correa Vera. Bienvenida, Loreto. Hola, Cristian, qué gusto verte. Loreto es académica, profesora, me hizo clases a mí en el magíster en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la ANEP, así que estamos muy agradecidos de tenerte aquí en este estudio. Para mí un gusto. Bueno, lo decía yo al comienzo, Loreto, asume Rodrigo Paz y terminan 20 años de hegemonía del MAS, el Movimiento Amplio del Socialismo. Cuéntame, ¿cómo se ve el futuro de Bolivia con este nuevo presidente? Yo creo que lo podríamos resumir con una sola frase, con muchas dudas. ¿Ya? Este ha sido un periodo bastante oscuro de la historia boliviana que se inició el 2006 con muchos presagios de buenos augurios, pero que avanzando en el tiempo se ha convertido literalmente en una pesadilla para 12 millones de bolivianos que inician un próximo mandato. Evo Morales recibió el país con 9. Y en este periodo ha crecido 3 millones de personas el país. Entonces es un país distinto, es un país mucho más aglomerado en las 3 grandes ciudades, en La Paz y el Alto, en Cochabamba y en Santa Cruz, que hoy día casi despunta los 4 millones de habitantes. ¿Por qué tuvo esta explosión demográfica Bolivia? Bueno, Bolivia es un país joven, es bien interesante el fenómeno porque su composición racial, por una parte, pero también su composición social de familias aclanadas, tanto en el oriente como en el occidente, llevan a que la gente tenga, o que hubiese tenido en este periodo, mayor cantidad de hijos, sobre todo en las clases medias. En las clases altas, sin embargo, han bajado los niveles de número de hijos, y en las clases medias bajas
aumentado. Y esto tiene que ver también con un desarrollo económico bastante informal que tiene Bolivia, toda vez que casi el 70%, 75% de la población vive de la economía informal. Entonces, mientras más integrantes tú tienes en la familia, más mano de obra. Más mano de obra, aunque suene raro, pero esa es la verdad. O sea, tal cual. Hay manos para llevar los negocios. Sí, ese es un tema. El otro tema es que efectivamente el gobierno socialista de Evo Morales estableció ciertas, diría yo, garantías para las poblaciones menores y les dio durante los primeros 10 años, diría, una educación ampliada, o sea, abrió un número mayor de escuelas y eso permitió que la gente se sintiera más cómoda trayendo más hijos. Tampoco hay un control de natalidad ni hay una política demográfica que sea restrictiva en estas materias. Entonces la gente tiene la costumbre de entrar a la vida sexual más temprano que en Chile, por ejemplo, entre los 14 y los 15 años entran allá. Nosotros somos más tardíos. Entonces todo se acelera en ese contexto. Bueno, obviamente que el próximo presidente va a recibir una Bolivia distinta a la del 2006, un periodo también donde llegaron varios presidentes de izquierda. Michelle Bachelet en Chile, el 2006 asume el 11 de marzo, ya había asumido Evo, estaba Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Bolivia, una Argentina comandada por Néstor Kirchner, un Lula, ¿cierto?, en Brasil. Sí. Ahora como que Bolivia da un giro y yo lo discutía con Rodrigo Mellado cuando teníamos que poner el título del programa, cuando ganó Rodrigo Paz, y es: ¿Bolivia gira al centro o gira a la derecha? Y no nos pudimos poner de acuerdo. Yo creo que es la gran pregunta que se hacen todos los bolivianos, no solamente una cuestión nuestra, porque Rodrigo ha dado señales ambivalentes en su campaña. Hablaba del capitalismo para todos, pero ese capitalismo para todos significaba 50 y 50, 50 para el Estado central, 50 para el Estado, para las regiones autónomas. Habla también de cortar con el Estado tranca, ¿no? Ese fue su gran lema de toda la campaña. Uno ya se aburría de escucharlo hablar de que van a cortar con el Estado tranca, pero el Estado tranca, ¿qué? Es la falta de institucionalidad seria que lleva a un país y que conduzca a un país hacia el desarrollo. Bolivia se quedó en estos últimos 15 años, yo diría que si uno pudiese hablar positivamente del gobierno Morales, tendría que hablar de lo que él recibió de país, sin deuda, con instituciones que funcionaban, con comités cívicos que estaban funcionando en todas las regiones. Después podemos hablar de eso. Y hoy día lo que recibe el país es un país desabastecido, con problemas para pagar sus sueldos, prácticamente tenía 100 millones de reservas el mes pasado. O sea, Bolivia no tiene para pagar sus sueldos de diciembre. Con suerte va a tener los de noviembre. Ahora, sabemos que Rodrigo ha ido a pedir dinero a Estados Unidos y eso también nos pone como en un signo de interrogación, porque en realidad él dijo durante toda la campaña que no iba a pedir dinero a los fondos, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Interamericano, y eso es lo que ha ido a hacer esta semana que pasó junto con sus dos principales asesores, Espinosa y Lupo, a Washington. Entonces, no sabemos qué es lo que va a hacer. Una cosa es lo que se dice cuando son candidatos y otra la realidad. Eso es lo que hay que explicarle a la gente, ¿no? Efectivamente. Este sábado, estamos en la semana anterior, ¿cierto?, a que asuma. Ganó en octubre, que fue el 26, el 18, el 26 de octubre. ¿Qué cosa? La elección. No, el 19. El 19, era un día después del 18, y asume el 8. Sí. 20 días después de convertirse en presidente electo. Sí. ¿Cómo está conformado el gabinete? No ha dicho nada. Nada. Misterio. Yo creo que lo va a develar de aquí al jueves, pero hasta hoy día en la mañana no había carteras repartidas. Y eso tiene que ver con la profunda crisis que hay, porque la gente, a ver, para que lo entendamos bien, en estos últimos años, a Rodrigo mismo le pidió el MAS durante mucho tiempo formar parte de su fila, y Rodrigo se negó. Pero Rodrigo deambuló en todos los partidos, incluso en el que estaba Tuto, ¿sí? Entonces, a quien elija hoy día de ministros, de asesores directos, va a ser muy clave para que o le imputen, de nuevo volvimos con la gente del MAS, o los bien mismos de siempre, o bien que le digan, no, esta gente es nueva, esta gente no está manchada con el gobierno del MAS,
démosle crédito. Entonces, yo creo que están en el clásico periodo de investigar a cada uno y que efectivamente se escoja la mejor gente que sea o que esté de acuerdo con la óptica de Rodrigo, que no es tampoco tan clásica, no es del liberalismo clásico, no es del centro clásico, no es de la izquierda clásica. Así que ¿quién es Rodrigo Paz? Loreto Correa, nuestra invitada de hoy, es académica de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de la ANEPE, y su área de investigación, yo dije, ha dedicado su vida entera. Gran parte de tu vida, pero Bolivia. Bueno, desde que volví de Bolivia, exacto, sí, me he dedicado a trabajar la relación. Si hay alguien que conoce la relación Chile-Bolivia es Loreto Correa. Así que la pregunta va justamente por esa línea. ¿Quién es Rodrigo Paz? Rodrigo Paz es un hijo de presidente. Paz Zamora es sobrino de políticos de centro-izquierda, más bien de izquierda-izquierda, incluso de la década del 60. Vivió muchos años, bueno, nació en España. Sí, en el exilio. Vivió en Venezuela, también por estas, como le llamaba él, las becas de los gobiernos militares que le tocó a su padre tratar de eludir, ¿no? Ha estudiado en Estados Unidos, por eso que su cercanía con Estados Unidos, habla perfecto inglés. Yeah. Es casado tiene una sola esposa, tiene 2 hijos, es un hombre sencillo, ha sido diputado, ha sido alcalde de Tarija, de la ciudad de Tarija, y está bien. No sé si es la primera o la segunda elección. En Tarija no votaron por él. No, ni en la primera ni en la segunda. Ni en la primera. Y me llamó la atención porque yo decía, no sé, un ejemplo es como que el Cote Osandón se tirara para presidente y en Puente Alto, donde fue alcalde, no ganara. Mucho tiempo no ganara. ¿Algo hay ahí o no? Sí, claro. ¿Por qué? Hay acusaciones de corrupción en la construcción de varias obras públicas. Yeah. Temas que dejó saldado con Evo Morales y juicios que quedaron suspendidos, y por esas razones que logró mantenerse como diputado en la legislatura. Bolivia, en su sistema político, tienen bicameral, hay diputados, senadores. Bueno, Paz era senador, ¿funciona bien eso? ¿Hay una fragmentación de la política como que en Chile? ¿O bueno, el MAS tuvo la hegemonía y ahora la perdió? Hoy día, afortunadamente, eso hay que reconocerlo, Bolivia ha hecho un trabajo, se ha dado una vuelta muy larga. Yeah. Esa es la verdad. Si a ellos les va bien, a todos nos puede ir mejor, digo yo, porque es un país donde existe una capacidad de resiliencia único. Cuando asumió el MAS, era el MAS ISP, o sea, era un conglomerado como 16 partidos políticos. Hoy día la Cámara quedó fracturada, entre comillas fracturada, en 4 grandes partes. El MAS está fuera de la Cámara de Diputados y del Senado. Y hoy día los 3 partidos que van encabezando, o los 3 conglomerados que van encabezando el Parlamento, son primero el de Rodrigo Paz, el segundo de Samuel Doria Medina y el tercero de Libre de Jorge Quiroga. Asume Rodrigo Paz con promesas, ¿cierto?, de restablecer relaciones con Estados Unidos, comerciales, no sé, sí. ellos tenían. Bueno, hace 15 años que las rompieron. Tenían un agregado comercial de Estados Unidos en Bolivia. O sea, la foto con Marco Rubio y... No, vale oro. Para él vale oro, porque eso significa que va a tener un apoyo irrestricto del gobierno norteamericano. O sea, lo mismo que podemos ver, claro, para Bolivia es mucho más importante Estados Unidos que Chile, pero claro, sería un equivalente de una foto con el ministro Van Claveren, ¿cierto? Y las banderas de Chile y Bolivia en un acercamiento. Pero por supuesto, claro, sería estupendo eso. Pregunta, fue una de sus promesas de campaña, ya la está cumpliendo con Estados Unidos, por lo menos en acercamiento, no sabemos si todavía trabajan para restablecer relaciones diplomáticas. ¿Rodrigo Paz va a poder restablecer relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile? Yo creo que ahí hay que ser cautos, Cristian, porque ha habido demasiada corriente a favor de apurar esto, del restablecimiento de las relaciones. Pero hay elementos que son complejos de trabajar en términos políticos. Las relaciones están rotas, entre comillas, en términos políticos, institucionales, a nivel de presidentes de la República. Sin embargo, nosotros, todo el mundo sabe que mantenemos relaciones consulares y
hay que decirlo que los cónsules que están, digamos, tanto en Santa Cruz como en La Paz, sobre todo el cónsul general, cumplen prácticamente los mismos roles que el resto del cuerpo diplomático que está asentado en esa ciudad. La diferencia, o si tú quieres el menoscabo a la relación, surge cuando hay problemas críticos y tú tienes que tener una relación relativamente aceitada entre ambos países para poder funcionar y resolver cuestiones de manera más rápida. Pero digámoslo claro, en el caso de Chile, tanto con la Argentina como con Perú y con Bolivia, las relaciones no son fáciles. Hay periodos donde estamos mejor que en otros. Hoy día estamos mejor quizás con el Perú por algunas razones, no tan así con Argentina. Con Bolivia aparentemente mantenemos la misma estela de ausencia de relaciones, pero en este gobierno el presidente Boric y el presidente Arce firmaron una serie de acuerdos y entendimientos en materias policiales, migratorias, incluso de reconducción. Muchos de ellos son funcionales, pero no operan efectivamente, sobre todo lo que tiene que ver con intercambio de información. Entonces, restablecer las relaciones requiere, a mi entender, tanto de un compromiso desde Chile para fijar un estado final deseado en relación a hasta dónde y qué se quiere comprometer, y qué es lo que también va a pedir Bolivia, porque no tiene mucho sentido restablecer relaciones por decir restablecimos. O sea, ¿restablecimos qué? Vamos a apuntar hacia dónde. Entonces yo creo que ahí hay que fijar algunos puntos de partida. Y si me preguntas más, bueno, ¿cuáles puntos de partida? Yo te diría, primero en el caso de Chile, que ha dado por cerrado el tema marítimo, ¿qué tiene para ofrecerle a Bolivia? Y en el caso de Bolivia, que al que se le cierra la puerta del acceso marítimo, bueno, ¿qué le ofrece Chile? Entonces, si te fijas, no es llegar y firmar el papel y decir, bueno, ya, firmémoslo, porque lo que puede ocurrir es que lo firmemos mañana y cuando firmemos la hoja de ruta, siga enquistado por algún lado, por alguna rendija, este tema que está en la memoria histórica de todos los bolivianos y que los chilenos decimos que está cerrado. Solamente eso, el artículo 266 de la Constitución 266, boliviana 267. establece, ¿cierto?, la búsqueda. Ese es otro tema permanente. Claro, pero por ejemplo, sobre este punto, no quiero ni siquiera pensar que Bolivia pudiese pensar en este periodo de transición en hacer una nueva constitución, pero ¿qué van a hacer con ese artículo que está ahí? Para que la gente también sepa, estamos hablando, claro, el artículo que establece que Bolivia no renuncia, debe mantener y no renuncia. Habla de métodos pacíficos, para ser justo. Sí. Pero no renuncia a la salida al mar. Claro, a la soberanía en las costas del Pacífico. Entonces, bajo esa premisa, bueno... Perú tiene... Lo han intentado y tuvieron Bolivia más. No, y tienen, digamos, salidas preferentes de sus productos por hilo, también tienen accesos preferentes, pero... Yo creo que, y tal como lo dije el otro día en una entrevista, Bolivia tiene que fijar una política portuaria. Ellos también tienen arreglos que tienen que definir, tienen que hacer algunas puestas al día en algunas políticas para esto. Tratado de 1904, un tratado que se firma 20 años después de terminada la Guerra del Pacífico, sí, y que obliga a Chile a una serie de elementos que tenía que realizar, el ferrocarril Arica-La Paz, una serie de cosas, pero el comercio marítimo de Bolivia entra por los puertos chilenos. ¿Eso se revisa, no se revisa, se paga, no se paga? ¿Cuánta es la cantidad de productos bolivianos que pasan y que almacenan cierto espacio de los puertos chilenos? Mira, el Tratado 1904 es exactamente idéntico, salvo por la cantidad de cifra que pagó Chile y por los puntos limítrofes que marcó entre Chile y Bolivia al Tratado de Petrópolis, que se firma un año antes entre Brasil y Bolivia. Si tú miras los dos tratados, yo tengo un artículo escrito sobre eso en la revista de la ANEPE, la diferencia es esa, la estructura del tratado es idéntica. Bolivia recibió de Chile N cantidad de libras esterlinas, Brasil pagó 10 veces más por el acre. El acre fue un espacio
un territorio que se le ganó a Bolivia incluso sin combatir en el norte del país, en la zona de lo que hoy día sería Pando, y que era una especie de nebulosa a principios del siglo XX entre Perú, Bolivia y Brasil. Eso el barón de Río Branco resolvió capturarlo, apresarlo y le pagó a Bolivia. Y encima le dijo a Bolivia que le iba a construir trenes. No los construyó, nosotros tuvimos que construir los trenes, hacer la línea férrea que comunica Arica con La Paz, y además pagamos, si no me equivoco, 300.000 libras esterlinas. Si uno lo quiere mirar fríamente, es un acuerdo de compra de territorio. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Con el correr del tiempo, durante todo el siglo XX, se firmaron algunos acuerdos de carácter económico para que el comercio boliviano pudiese fluir. En el año 92 se inauguró la carretera, que no está dentro del marco del tratado y que sin embargo se pactó dentro del marco del tratado de manera posterior. Chile no está obligado y sin embargo cumple con el mantenimiento de esa carretera, con el mantenimiento de la carretera que une Colchane con Iquique a través de toda la zona vial nuestra. Sí, claro. Lo propio, tenemos una carretera que va desde Ollagua a Antofagasta y también tenemos un tren que pasa por ahí, que es incluso anterior al tren de Arica a La Paz de 1913, que es la fecha en que se inaugura. Todo el comercio a lo largo del siglo XX y XXI ha fluido por estas vías. Primero por Arica, porque fundamentalmente ellos sacan la mayor parte de su producción, casi el 70-75% varía de año en año, de su producción que no ha sido gas, la sale por el puerto de Arica, y la que es minera sale preferencialmente por el puerto de Antofagasta a través de Mejillones en la actualidad. O sea, Entonces sacan todo lo que quieren. podemos decir que las venas del comercio boliviano sale por Chile. Sí, y cuando estuvimos en pandemia, ¿Ya? incluso, y eso fue durante el gobierno de Sebastián Piñera, ¿Ya? incluso en Chile se hizo algo insólito, que fue habilitar, porque nosotros teníamos incluso algunas zonas cerradas, entonces habilitar para que los camiones de Bolivia pudieran pasar hasta Arica y subir hasta Tacna, y lo mataran y sacaran sus cosas sin cobrar un peso, cosa que es increíble, porque en general esas cosas, no habiendo tratados de libre comercio por medio, que no lo tenemos un acuerdo de preferencia arancelaria, un acuerdo de preferencia económica, complementariedad económica, a veces esas cosas se cobran entre los estados, pero en este caso ni siquiera eso. Me llama la atención dos cosas. Primero, que seas bien escéptica, Loreto, en torno al restablecimiento de relaciones. Uno se da cuenta que no basta con la voluntad de un presidente, No. sino Luis Arce y Gabriel Boric lo habrían hecho porque estaban los dos, ¿cierto?, muy alineados. Y lo segundo, cuando he preparado este tema, me he dado cuenta de varias publicaciones, tú quizás los debes conocer, de Alberto Mayer, el Tratado de 1904, cuando Bolivia no tuvo mejor opción, o el libro de Rodolfo Becerra, el Tratado de 1904, La Gran Estafa. He visto varias publicaciones de académicos bolivianos ya cuestionando. ¿Hay una estrategia ahora de legitimar ese tratado? Porque igual la Corte de la Haya dio una jurisprudencia, entonces ¿puede ir por ahí una nueva estrategia? Qué buena tu pregunta. Mira, durante la segunda mitad del siglo XX y toda la que va al XXI, en los libros aparece en Los Amigos del Libro, que es la principal editorial paceña, Ya. dice que recuperar el mar es una obligación. Es una seña, es como un timbre que le ponen de sello de agua casi a todos los libros. Ha habido una propaganda, yo te diría que desde los años 60 con la doctrina Feldman-Velarde, que básicamente es la de un canciller que dijo que cualquier relación con Chile mejorada tenía que pasar por la revisión del tema marítimo. Y esa doctrina, que lleva muchos años, casi 70 años, dando vuelta en el sistema, hoy día requiere de revisión. Y yo creo que los académicos hasta prácticamente que no salió el fallo de la Haya, del primero, el del 2018,
sistemáticamente han insistido una y otra vez, casi de manera majadera, Cristian, en decir que Chile tiene la obligación de devolverle el mar, que Chile tiene la obligación de reintegrar un acceso soberano al mar, y aun cuando, y esto es lo que yo encuentro más complejo de resolver entre los países, y aun cuando existe una jurisprudencia a partir del fallo, lo cierto es que cuando tú conversas con los bolivianos en foros públicos, nadie renuncia al acceso soberano al mar. Cuando tú conversas con ellos a puertas cerradas, ellos entienden que el tema está cerrado para Chile, porque jurídicamente ya hay una sentencia y que Chile no va a cambiar esa parte. Pero ellos no han resuelto, Cristian, este tema de manera interna. Y ahora comienza una cancillería nueva. No sabemos qué va a pasar en esa cancillería. Sí, y hay dos cosas. Primero, te quiero preguntar los autos chotos. Chutos. Y, a ver, si hay algo que Bolivia tenía eran recursos naturales. Economía, pujante, gas por mar, petróleo, elementos que hoy día no tiene hidrocarburos, habían filas, ¿cierto?, de cuadras para poder cargar gasolina. ¿En qué momento se jodió, haciendo una locución ahí a un libro de Vargas Llosa, Bolivia y su economía? Te lo pregunto, Loreto, porque Luis Arce fue como el cerebro económico del gobierno de Evo Morales. O sea, el tipo no tenía las competencias, ¿no? A ver, las economías de carácter socialista pueden representar, suenan muy bien en el papel, pero requieren de dos condiciones que en este caso no se dieron. La libre competencia sirve para impulsar a los actores económicos a mejorar su desempeño. Durante el gobierno de Evo Morales se estructuró una economía social con escasa densidad estructural. Entonces, dicho en simple, no se hicieron las inversiones correspondientes para mantener la extracción de hidrocarburos. Es muy probable que siga habiendo gas bajo suelo, pero no hay la estructura para sacarlo, porque además las compañías que lo hacían fueron obligadas a irse de Bolivia por ahí por el 2009-2010. Ya Bolivia dejó de tener campos de hidrocarburos activos nuevos. Se dispararon en los pies, literalmente. Entonces, echaron a cuanta empresa, o incluso hoy, este año se estaba yendo Total, que era la francesa, se están yendo a África a buscar petróleo y gas, y dejaron a Bolivia sola. Y la empresa pública, y esto también es válido para el litio, la empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos no encontró en 10 años ni un pozo del cual echar mano. Se dice que encontraron algo el año pasado, tienen que meter mucho dinero, pero Yacimiento, que es una empresa, es un gigante, no tiene materia prima que sacar afuera. Entonces, esta situación es bien crítica porque la gente lo que no sabe, hoy día tienen problemas para abastecimiento de diésel y de gasolina, pero lo que se viene es que no va a haber gas ninguno en ultrapiso, digamos, bajo piso. Tengo entendido que incluso estaban importando. De Argentina, Vaca Muerta, y hoy día los gasoductos, los tremendos gasoductos de 3.000, de 3.500 millones de dólares el otro, hoy día son prácticamente arrendados para transportar gas de Argentina a Brasil. Porque hay un sistema interconectado, no de Brasil a Argentina directo, sino que pasando por Bolivia. Que pues, el gas argentino pasa por Bolivia, una parte se queda allí y hay otra parte que se va a Brasil. Pero lo más grave es lo que te comento a continuación. Bolivia tiene que cambiar su matriz energética con tiempo. O sea, tiene 3 años para cambiarla, porque si no se va a quedar sin luz. Pues la mayor parte de las fuentes de energía están abastecidas con hidrocarburos. Entonces, si no tienen... No puede, locura. Es surrealista. En el país que está sentado encima de un pozo de gas y no puede sacarlo porque no tiene quien lo saque. Es como el mal del tántalo, que tenía el agua ahí y no se la podía tomar. Es terrible. Esa va a ser la Bolivia en que encuentra Rodrigo Paz
un personaje desconocido, podríamos hablarlo a grandes rasgos para la prensa internacional, pero conocido en Bolivia por diferentes factores. Y con nosotros tuvo una frase que generó polémica, la de los autos chutos. Primero, chutos vendría siendo como robado, como limpiado. ¿Qué es lo que es autos chutos primero? Tiene dos acepciones, claro. La primera acepción son autos que no están, que vienen desde el exterior y no se han legalizado en Bolivia. Y esos entran a través de zona franca. Por lo tanto, hay una parte de la responsabilidad de los autos chutos chilenos, o sea, que entran por territorio nacional y que entran hacia Bolivia por la zona de Colchane, Pisiga. Y luego están efectivamente los autos que se roban en Chile, ya sea desde Arica, Iquique, Antofagasta y todo el resto del país, y que finalmente van a dar a Bolivia, robados. Entonces, hoy día es muy difícil distinguir, pero yo estaba escuchando a Carlos Valverde, un reconocido periodista hoy día en la mañana, que él calcula que hay 1.200.000 autos indocumentados en Bolivia. Chutos. Entonces hoy día es muy divertido. Y chuto además significa desnudo. Ah, ya. Sí, entonces cuando alguien le dice que estás chuta o chuto es que no estás sin ropa. Ya, pero tenemos 1.200.000 autos. Ya, y Rodrigo Paz, como candidato, dijo, los podemos legalizar, incluso le echó la culpa a Carabineros de Chile. Sí, fue muy desafortunada su frase. Sí. Yo creo que... Bueno, ¿qué busca? ¿Qué busca? ¿O es de estas frases de los candidatos? Prefiero creer eso, que son frases de campaña al calor del fragor de la campaña. Pero en general lo que podemos esperar es que haya una revisión sobre estas condiciones de los autos, porque lo que pasa y por qué se produce este robo y por qué se produce la legalización. Porque el MAS, al acabar con el mercado de todos los productos, lo que hizo fue encarecer los impuestos para la admisión de autos de forma legal. Entonces un auto aquí en Chile vale $12.000, $15.000, en Bolivia puede valer $40.000 por producto de los impuestos. Porque no importa cuánto cueste un auto nuevo, lo importante es duplicar el valor para recaudar fondos para el Estado. Entonces tú comprenderás que si yo me robo un auto en Chile y lo vendo a $5.000, $7.000, $8.000, en Bolivia parto con... triplicar. Claro, y parto un capital cero, no necesito. Entonces, en realidad la guerra es contra las automotoras legales de Bolivia. Estamos con Loreto Correa, ella es académica de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, hablando en un programa especial, ¿cierto?, de nuestra relación futura con Bolivia. Y hemos hablado de futuro, quién es Rodrigo Paz, cuáles son obviamente las relaciones que puede tener con Estados Unidos, con Chile, pero también tenemos que mezclar un poco el pasado. Y el pasado de Bolivia se llama, por lo menos en los últimos 16 años, Evo Morales. ¿Qué es lo que es de este hombre que fue el primer presidente indígena, que llegó con una fuerza electoral que parecía, bueno, quizá inspirado en Fidel, en Chávez, que no lo movía a nadie, lo intentó por lo menos, pero que hoy día está en una situación judicial bien complicada? ¿Qué es lo que es de Evo Morales hoy? ¿Y qué puede pasar desde el 9 de noviembre? Yo creo que Luis Arce no quiso meterse mucho ahí porque igual tenían una relación, se sabrán cosas, pero ya desde la otra semana Rodrigo Paz a Evo no le debe nada. No, y a Arce tampoco. Yo creo que en los últimos 5 años la pugna y la división del MAS terminó justamente por dejar el principal partido de gobierno en cero. En cero diputado y senador para el país. Es una cuestión insólita porque podrían haber quedado 1, 2, 3. Cero. Ahora, lo que la gente no sabe, y mala noticia esta, es que el próximo año hay elección subnacional. Ya. Y ellos tienen una buena parte de municipios a cargo. Entonces, mira lo que puede ocurrir, Cristian. Podemos tener un estado remozado arriba y bajo la superficie, tener todavía esta cantidad de gente del MAS en municipios fundamentalmente rurales, en todo el país, pero están anquilosados fundamentalmente desde Cochabamba hacia el occidente. El MAS tiene su reducto ahí, pero también en algunos municipios del departamento de Santa Cruz, donde se mandó a repoblar con gente esa zona y se batalló literalmente
y se expropiaron territorios, se ocuparon, se usurparon territorios de dueños de hacienda, pequeñas y medianas propiedades. Yo tengo muchos amigos y conocidos que han sido avasallados en su propiedad. ¿Y qué es Evo Morales hoy día? Hoy día es un prófugo de la ley. Es una cosa lamentable decirlo. Y no es un prófugo de la ley, no quiero minimizarlo, pero no es un prófugo de la ley solamente porque haya tenido problemas económicos al interior de su gestión o porque esté acusado de problemas vinculados a la corrupción. Está acusado de abuso a menores. Está con una orden de extradición de parte de Argentina. Claro, un clásico de la acusación a un expresidente es corrupción, claro, tendrá que investigar. como el caso peruano, pero esto... El desde, claro, pero esto escapa de la norma. ¿Y fue así? ¿Puede haber sido así? O sea, si uno empieza a hacer a seguir las fotos del presidente Morales, si uno empieza a hacer la secuencia de las fotos, uno se da cuenta que él está siempre en fotos con menores de edad, con mujeres menores de edad. Él decía él no tenía pareja conocida porque estaba casado con Bolivia. Una frase también muy política. Pero tiene muchísimos hijos. Reconocidos y no reconocidos. Ya. Reconocidos y conocidos, pero dos o tres. Un caso de la Zapata, ¿no? La Gabriela Zapata famosa. Que no. ¿Se reconoció que no? ¿O hubo? Siempre tenía un tema Evo Morales con su vida privada. No es un sujeto muy claro con su vida privada. Mira, Y por no decir que es un tipo complicado, diría yo, porque si hay algo que uno le nota a lo largo de los años a Evo Morales es una paulatina indianización, en el mal concepto de la palabra, ¿no? De sus relaciones sociales. Cuando él renunció el 2019 y se fue, y la gente entró a la torre donde él estaba. A la gran torre del pueblo. Y se mostraron las... imágenes de su pieza, sí. El jacuzzi, cuántas cosas tenía. Sí, eso distaba muchísimo de un indígena promedio en su forma de vida y muchísimo más de un presidente que se suponía que quería igualdad para todos, o sea, lo menos igual que se puedan imaginar. Pero además en esos hallazgos hubo habitaciones que no se explicaba bien quién vivía en esas habitaciones. Ya. Mira. Entonces, y no eran sus hijos. Y todo eso fue durante cuando asume una mujer que es Yanine Áñez. Yanine, que estuvo hasta hace poco presa, no sé si está presa, la quieren soltar. No la quieren soltar. No. Y la verdad es que ahí hay otro punto también. Hablemos de Yanine Áñez. Yanine Áñez. Chávez. Pésimo, pero no sé quién estamos hablando. Bueno, Yanine Áñez es la segunda vicepresidenta de la Cámara del Senado y que no tendría por qué haber asumido la presidencia de la República, a no ser de porque el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado, Adriana Barrientos, íntima amiga de Evo Morales también, decidieron no hacerlo y en banda se fueron ese día del país, muchos de ellos, incluyendo a la propia Adriana. Yo lo encuentro corajuda. Bueno, pero la han castigado como si fuera la peor de las mujeres. Y es curioso porque salió Camacho de la cárcel, salió otra gente como Pumari de Potosí, Potosí, y resulta que a Yanine, sin una sola prueba, la tienen presa desde hace más de 1000 días. Y está en el presidio de San Pedro en La Paz y no la sacan. Y no había alcanzado a estar un tiempo. ¿No? Un tiempo en su casa, un arresto domiciliario. No, ojalá le hubieran dado un arresto domiciliario. Nada. Lleva presa más de 3 años. Yo vi declaraciones de la hija agradeciendo Carolina. En su momento al presidente Piñera que tenía una voz internacional denunciando esto. No sabía esa situación y... No, es bien lamentable y además es una... Yo pensé que estaba con un domiciliario, fíjate. No, y la acusación no se sostiene. Terrible. Bueno, vamos a la actualidad porque Bolivia siempre aparece en nuestro radar y en medio de esta contienda electoral, no queremos citar a un candidato, pero fue la polémica de esta semana. Johannes Kaiser promete cerrar la frontera con Bolivia y advierte, aquí hay que ser cuidadosos, así que abro comillas, le van a tener que cambiar el nombre a la capital porque La Paz no va a ser.
un senador electo y le responde: si quiere hablar de otro país, por lo menos que se aprenda cuál es la capital. ¿Qué pasó ahí con Kaiser? ¿Cómo se tomó en Bolivia? Más allá de que no hablemos, ¿cierto?, de la política contingente allá, ¿cómo se reciben declaraciones de ese calibre, ¿cierto? Hasta Luis Arce, el presidente, salió a criticar esta propuesta. Bueno, sería interesante que en Chile se tuviera en cuenta lo que voy a decir a continuación. Bolivia está 24/7 mirando lo que se dice o no se dice de ella desde La Moneda o desde Santiago, ¿ya? Nosotros somos un país que para ellos es esencial en todo orden de cosas. Tenemos muy bajo comercio, tenemos un superávit, nuestra economía es 9 veces la de ellos, ¿sí? Nos miran con admiración y a veces muchos bolivianos con desprecio. Pero lo que sí es que nos miran siempre. Entonces, cualquier declaración que haga un político desde este lado de la cordillera, la van a mirar con lupa. En el caso de las declaraciones de Kaiser fueron pésimamente mal interpretadas, porque a lo que se refiere Kaiser, hasta donde yo me doy cuenta, es que Bolivia, que La Paz va a dejar de ser La Paz. O sea, va a dejar de ser pacífica. No. Lo que interpreta el senador Ormaechea, que es de Libre en Bolivia, es que él confundió La Paz con Sucre, cuando Sucre es la capital legislativa y La Paz es la capital política. Entonces, primera cosa... No va por ahí la micro. No va por ahí la micro. No iba por ahí la micro. Yo veía a un periodista... Lo que dice el candidato es otra cosa. Es guerra, porque el antónimo de paz es guerra. Tampoco va por ahí. No. A lo que se refiere es que definitivamente van a tener más complicaciones en el ámbito comercial. Y ahí es interesante, Loreto, nos deben quedar 5 o 10 minutos de entrevista para que calculemos ahí, porque los partidos se desmarcaron de esta Kaiser de revisar los tratados internacionales. ¿Podemos revisar el tratado de 1904? ¿Nos podemos reacomodar ahí? Te devuelvo la pregunta. ¿Para qué? No sé, pues la idea de un candidato presidencial que quiere endurecer, quería cerrar, y una vez me lo dijo Jaime Rabinet también. Decía, sí, pero nosotros podemos hacerle la vida difícil. Eso es así. Eso sí. Pero el Tratado de 1904 no tiene que ver con las relaciones políticas. El Tratado de 1904 define límites, libre tránsito y las compensaciones y los trenes. Eso es lo que... Esas 4 cosas. Las relaciones las fijan los presidentes de la República y sí, efectivamente se las podemos hacer bastante más difíciles porque podemos ponerles más trabas en el comercio de las que ya les ponemos, porque también les ponemos trabas. En muchas ocasiones, a veces son trabas productos del clima, como por ejemplo cerrar un complejo de aduanero, que a veces hay que cerrarlo porque el viento y la lluvia y el hielo hacen imposible, o porque, y eso ocurrió el mes pasado, porque Bisbiri se quedó sin, se le reventaron las cañerías y entonces al complejo aduanero había que arreglarlas antes de poder permitir que hubiese tránsito de personas por ahí. También les podemos exigir más desde un punto de vista de los controles camineros, cosa que sería óptimo que así fuera. Podemos elevar los estándares de exigencia por la circulación de las carreteras y estamos en nuestro perfecto derecho de hacerlo, porque libre tránsito no es tránsito irrestricto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un estado de emergencia por un terremoto en el norte grande y tenemos que cortar las carreteras o se corta la carretera de manera accidental, ¿sí? Eso no significa que Chile tenga la obligación de sacar la carga boliviana por donde sea o por vía aérea para cumplir con el Tratado de 1904. El espíritu del tratado es otra cosa. Oiga, Loreto, obviamente cuando uno habla de esta nueva administración boliviana, va a ser Rodrigo Paz, el hombre que va a aparecer quizás en la prensa chilena, que el presidente. Pero en la interna hay personajes que nos hacen más entretenidas las relaciones internacionales a los periodistas. Por ejemplo, yo cuando salió Donald Trump le decía a mis alumnos, les puede gustar o no les puede gustar Trump, pero que el tipo va a revolucionar las relaciones internacionales, no cabe ninguna duda que así lo ha hecho. En Bolivia hay un personaje que es el vicepresidente, el capitán. Hablemos del capitán. ¿Cómo se llama el capitán? Edman Lara. ¿Qué onda, don Edman Lara? Yo lo veía hablando antes del presidente y unas declaraciones. El capitán Lara. Es un misterio.
Capitán, ¿por qué le dicen capitán? Bueno, porque estuvo en la policía, pues, Cristian. Estuvo en la policía varios años, casi 14 años. Él denunció actos de corrupción en la policía. Le pegaron una paliza que además fue filmada. El tipo tirado en el piso con 3 o 4 oficiales golpeándolo. Y él se comprometió a partir de ese minuto en convertirse como en un paladín de la justicia. Estudió Derecho en una universidad que no conoce nadie, se graduó de abogado el año pasado en una universidad que no conoce nadie, y hoy día, y se convirtió en TikToker. Sí. Y de TikToker, de paladín de la justicia y de denunciar los casos de corrupción del MAS, se convierte en el aliado más directo de Rodrigo Paz. Y consigue, yo diría que en paralelo a Rodrigo, un gran apoyo del sector masista que no votó nulo. Si se acuerdan en la primera, sí, claro, en la primera elección, y que fue un montón de gente. Y bueno, acompaña a Rodrigo. Y el día que gana, sale él, primero que el candidato presidencial recién electo, a dar declaraciones y que se iba a La Paz a ver qué tenía que hacer. Obviamente que no se fue, pero... Y no estaban juntos. No estaban juntos, no. Rodrigo estaba en La Paz, el capitán Lara estaba en Santa Cruz, un enredo. Mira, es un personaje casado, divorciado, vuelto a casar. Alguna gente dice que es medio protestante para sus cosas. Misterio. Hay que tenerlo ahí. Pero mira, Bolivia tiene fama de dar origen a personajes que son pequeños caudillos. Yeah. ¿Sí? Y yo creo que por ahí debería ir la comprensión respecto a este sujeto. Lo que pasa es que el vicepresidente es el que pone la agenda en el Congreso. O sea, no es un cargo pensado para una persona que no tenga un carácter definido, que se largue con los tarros, por decirlo coloquialmente hablando. Un tipo impredecible hasta aquí. Interesante ver ahí lo que ocurre. Loreto, yo lo he mencionado un par de veces en la entrevista, ha convertido sus últimos años, ¿cierto?, en Bolivia, su expertise. Haces clases, has viajado, has ganado concursos, fondos, consultada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y escribiste un libro, se llama Pensando Juntos. Sí, se llama Bolivia y Chile Pensando Juntos, que es el resultado de del 17º encuentro chileno-boliviano o boliviano-chileno, dependiendo si se hace aquí o allá, el año pasado en Santa Cruz, en la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, la UTEPSA, un libro que escribimos, que editamos, tanto Roxana Forteza como mi persona. Ella es internacionalista boliviana, yo historiadora chilena, y en ese libro se compilan 14 capítulos de episodios vinculantes entre los dos países. Hay un capítulo sobre la relación en el periodo de Gonzalo Sánchez de Lozada, hay otro capítulo vinculado al litio, otro vinculado a los judíos que pasaron a Bolivia durante la Segunda Guerra Mundial a través de territorio chileno, pensadores de ellos que han vivido en Chile, como Manfredo Kempf Mercado, otro capítulo que versa sobre los problemas de la frontera y el crimen organizado. Son capítulos de actualidad y lo acabamos de lanzar en el 18º encuentro que hicimos la semana pasada acá en Santiago y Chillán, entre la Universidad del Alba, la Finisterre, la San Sebastián y la Universidad de Santiago. ¿Dónde se encuentra el libro para quienes quieran conocer un poco más de las... Mira, el libro no está publicado en Chile, se publicó en Bolivia. Ya. Y es interesante, tendré que dejar mi dirección y se los envío en digital, porque la verdad es que no está en Amazon, porque es un libro de divulgación académica, no tiene costo. Pongamos su cuenta de Instagram ahí para que la contacten. Por favor. Es interesante lo que hemos hablado hoy día, sobre todo porque viene este cambio de mando, ha asumido ya la Cancillería, la voz oficial, al señalar que el presidente Boric va a asistir. Tiene que hacerlo. Qué bueno, sí que lo haga. El presidente, ahí se va a encontrar con el presidente Milei y esperemos que Marco Rubio va a estar ahí, sí, lo más seguro. Un gran espaldarazo el de Estados Unidos, sí. Y además forma parte de la guerra comercial, hay que entenderlo así también, ¿no? Es el ganarle al quien vive a China en esto también. Y Bolivia tenía una alta, ahí me estoy metiendo, pero démosle que unos minutitos. Bolivia tenía una relación bien militar, por ejemplo, con Irán, bien fuerte. Sí. Hay venta bueno, todo eso va a quedar suspendido en esta nueva administración, sin duda alguna.
Sí, pues. Además, un país, ¿qué hace Irán con 600 integrantes en una embajada en La Paz? Raro, ¿no? Sí. Bolivia tiene tierras raras, tanto en Potosí como en Santa Cruz, al igual que litio. Los intereses de estos países, del BRICS en particular, es tener acceso a esos recursos naturales. Y durante mucho tiempo operaron en el marco del gobierno de Luis Arce para tratar de enquistar sus empresas y sacar, incluso se dice que Bolivia tiene uranio, que se puede enriquecer ese uranio. Dentro de la carrera armamentística que llevaba el país asiático, es posible que haya sido para eso. Sea como sea, Sí, no auguraba muy bien esa relación. esperemos que Bolivia salga adelante, porque es un país que, además de ser bellísimo, tiene ahí una vinculación con Chile. Yo conocí Copacabana, pero no El la lago, Copacabana brasilera. El lago y la iglesia de Copacabana, estuviste sí, ahí. Es precioso. Es Y de muy ahí bello. crucé a Perú, Sí. en ese viaje que hice como el Che Guevara por Es Sudamérica. muy hermosa. Y yo la verdad es que a los chilenos siempre que me preguntan, ¿y tú dónde te vas de vacaciones? Yo a Bolivia todo el tiempo. Es que Santa Cruz es fuera de serie, Bueno, maravillosa. Santa Cruz es fuera de serie. Además es una gente deliciosa. Los empresarios chilenos deberíamos tener una cantidad de servicios y empresas allá, porque además no tienen el resquemor, el resabio, Sí. el resentimiento que tienen los occidentales. Yo tengo un amigo que trabajó Sí. en Unitel. Ah, mira. Sí, claro, un Sí. canal de televisión. ¿Quién? Y llevó ahí, ¿Periodista? sí, claro, y llevó toda la forma de trabajo que hay en Televisión Nacional, en CNN, Sí. a la prensa boliviana. Y son cosas que no se saben y se No. mantienen ahí. Nosotros hemos tenido un gran cónsul que recientemente volvió a Chile, Raúl Rivera. Aprovecho de saludarlo. Tenemos otro gran cónsul en La Paz hoy día, Fernando Velasco. La gente que se envía a Bolivia desde nuestra Cancillería, y eso hay que decirlo, no importando el gobierno, es de primer nivel. Es fundamental mejorar esas relaciones y contribuir al desarrollo no de Bolivia, sino que el desarrollo de Chile a través de Bolivia. Bueno, usted aporta harto también con su conocimiento y su charla y libro y todas las cosas, estudios que hace. Eso tratamos. Loreto, yo te agradezco tu tiempo. Fueron casi 50 minutos de conversación solamente de Bolivia, así que imagínate. Y me quedaron algunos temas. El comité cívico será para la próxima. Para la entrevista. próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por ver esta conversación. Muchas gracias, Loreto. Gracias a ti. Y continúen en la sintonía de TVX para ver más programación. Nosotros nos reencontramos el próximo día martes a las 21 horas.